Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un martes más de Justicia con Alma. Y de acuerdo a lo que ustedes nos han pedido, de los temas que quieren tocar, de que se quieren informar un poco más, hoy día vamos a hablar acerca de la Ley Karin, que es esta nueva normativa que salió en enero del año 2024 y que modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales para prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral, sexual y la violencia en el entorno laboral. Entonces, como este programa se llama Justicia con Alma, nosotros hoy día nos vamos a dedicar primero a hablar un poquito acerca de la vocación. Eso cuando somos niños y nos dicen ¿qué quieres hacer cuando grande? ¿Qué te gustaría hacer? Y de repente los niños dicen no, me gustaría pilotear un avión, o a veces las chicas dicen no, yo quiero ser cajera de supermercado, quiero ser animadora, quiero ser astronauta. Eso siempre está como ligado a los sueños, como a nuestro niño interno, que es lo que realmente queremos hacer. Sin embargo, cuando crecemos cambia mucho esa dinámica, porque la gente nos empieza a preguntar de que cómo te vas a ganar la vida, de cómo vas a sustentar tus necesidades, cómo vas a pagar las cuentas a fin de mes, y resulta que nuestra vocación queda muchas veces muy relegada de esto y muy distanciada, solamente enfocándonos en lo que nos dicen, en lo que la sociedad dice, qué nos dicen los padres, y olvidándonos un poco de para qué somos buenos, de cuál es nuestra vocación, de cuáles son nuestros talentos, cuáles son nuestros dones para generar recursos. Y por otra parte, además no trabajamos a veces en algo que sea también bueno para nosotros, independiente de que nosotros seamos buenos para eso. Entonces así hay muchas personas que sufren muchísimo en su entorno laboral, primero por estar desconectados de su vocación, desconectados de compartir sus dones, de compartir sus talentos, y además tener un entorno laboral que sea complejo, que sea hostil, que uno sufra algún tipo de acoso, de desconexión, de maltrato. Entonces además hay que tener herramientas para aprender emocionalmente a cómo sustentar y llevar esto adelante, y herramientas legales. Y hoy día vamos a conocer una de esas herramientas legales, así que para esto tenemos a nuestra invitada, que es Alexandra Quiroga. Ella es abogada de adultos mayores y es experta en Ley Karin. Así que hola Alejandra, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos bien. No sé, Antonio, ¿la escuchamos bien? ¿O se escucha bajito? Vamos a ver si es que, como es primera vez que tenemos una invitada a distancia, vamos a ver si es que tenemos el contacto telefónico bien o si se escucha bien. A ver. ¿Me escuchas? Sí te escuchas. Yo la escucho bien, Antonio, ¿tú? ¿Sí? Ya, súper. Te escuchamos súper bien. Gracias, Ale, por venir, gracias por estar acá. Así que quería preguntarte, ¿qué es lo más importante respecto a la innovación o a la modificación del Código del Trabajo de esta nueva ley? Bueno, para partir, comentar, ¿no es cierto?, que la mayor importancia en términos simples vendría desde el cambio de foco que ha puesto, ¿no es cierto?, el legislador, ¿no es cierto?, quienes crean las leyes ahora en la prevención, no así como generalmente se ha hecho que se pone el foco en la sanción. Lo que intenta, ¿no es cierto?, esta ley es hacer que los empleadores generen una articulación de medidas para que eventualmente nunca ocurra un hecho, ¿no es cierto?, que pudiese perturbar nuestra salud mental o nuestra salud laboral en cuanto a la salud física también. Entonces, esa es una de las cosas más relevantes, que vienen a modificarse algunos conceptos, ¿no es cierto?, se incorporan nuevas definiciones legales, se perfeccionan las que ya existían, se refuerzan el rol de la Dirección del Trabajo, se refuerza el rol de la Contraloría General de la República para que de forma diferenciada, ¿no es cierto?, exista un control de las conductas que pudiesen ser peligrosas, ¿no es cierto?, para nosotros como trabajadores y para todos los que están, ¿no es cierto?, realizando labores dependientes, y establece obligaciones para estas empresas y también para los órganos del Estado, donde se establece un protocolo de prevención del acoso laboral y también, ¿no es cierto?, de la violencia en el trabajo. Alejandra, ¿y cuál es la diferencia que hay entre la implementación de esta ley en un servicio público, en un organismo del gobierno versus en empresas privadas? Bueno, si es que tuviésemos que ser
realmente meticulosos podríamos encontrar algunas diferencias, pero en la práctica la verdad es que la diferencia más grande tiene que ver con el órgano investigador. O sea, cuando estamos frente a trabajadores dependientes del mundo privado, va a ser la Dirección del Trabajo quien va a intervenir, así a diferencia de los funcionarios públicos, donde va a intervenir la Contraloría General de la República y eventualmente, por ejemplo, también va a ser el mismo Poder Judicial en caso de funcionarios que pertenezcan al Poder Judicial. Entonces, los procedimientos de investigación van a ser básicamente los mismos, sino que diferente va a ser quién los va a llevar a cabo. Por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? En palabras simples, que las garantías, los derechos, ¿no es cierto?, de las personas que van a denunciar y de los trabajadores en general son exactamente las mismas. La protección es la misma. Ya, perfecto. Y tú que llevas harto tiempo desde la entrada en vigencia de esta ley, que tengo entendido que tú asesoras a empleadores, a servicios públicos respecto de la implementación de la ley. En este tiempo, que no sé si se puede llamar marcha blanca o más que marcha blanca, pero ¿qué es lo que tú has notado que sean como las principales dificultades de implementación? Bueno, lo más difícil tiene que ver con la capacidad para llevar adelante las investigaciones, ¿no es cierto?, y para elaborar los protocolos que exige la ley. ¿Por qué? Bueno, básico es porque no va a ser lo mismo exigirle, por ejemplo, a un emprendedor, a una pyme, que a una empresa, ¿no es cierto?, retail, como por ejemplo, no sé, Cencosud. Se imaginarán que si tú trabajas como trabajador de retail, por ejemplo, Falabella, París, todo lo que significan grandes tiendas, ellos tienen una tremenda maquinaria de recursos humanos, de abogados, donde generalmente ya se difundieron los protocolos, se hicieron las charlas que correspondían, también están generalmente asociados a órganos como la ACH o como, ¿no es cierto?, como otras similares. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una empresa o yo trabajo para una empresa pequeña, donde sabemos que todo es un poquito más lento, donde esa información aún no me ha llegado como trabajador, o inclusive trabajo para una contratista? También ahí hay diferencias cuando se trata de no solo hacer llegar la información, sino que también acerca del desconocimiento que pudiesen tener los trabajadores, donde quiere decir, no sé dónde denunciar, a mí todavía no me han entregado el protocolo. Entonces, por ahí son quizás las grandes brechas que hay en cuanto a exigir lo mismo a todos los empleadores, cuando los empleadores son de una magnitud diversa. Ya, perfecto. Entonces, en ese caso, correspondería a una responsabilidad de cada empleador de tener una claridad de información respecto a sus trabajadores de cuál es la vía correcta o el conducto regular para realizar las denuncias. Sí, de hecho, los empleadores tienen una obligación legal que la impone la ley Karin, que es informar a todos los trabajadores semestralmente cuál es, ¿no es cierto?, el medio para poder ellos hacer llegar las denuncias. Así sea, por ejemplo, un correo electrónico, alguna casilla específica con el, por ejemplo, a denuncias.leykarin@ y el nombre de la empresa. ¿Por qué es tan importante el medio para poder hacer una denuncia? Porque yo me he dado cuenta en la práctica que hay a veces trabajadores que no cuentan con los medios para poder denunciar. Por ejemplo, no manejan correo electrónico, que es en el caso de los adultos mayores, que es a lo que yo me dedico. Entonces, en ese sentido, yo trato de orientar a los empleadores y también a los trabajadores en el sentido de adaptar la ley, pero también a la realidad. Por ejemplo, consultarle a los trabajadores cuál es la vía por la que le gustaría recibir la información o por la vía que a él le acomoda denunciar. Así sea, por ejemplo, verbalmente, así sea un correo electrónico, así sea por vía escrita, ya que el empleador tiene la obligación de recibir estas denuncias de ley Karin y levantar un acta de esa denuncia. Entonces, no le podríamos exigir al trabajador que lo haga a través de correo electrónico o quizás a través de, no sé, un documento que no puede elaborar porque no tiene acceso a computador. Y la ley señala si es que hay algún plazo respecto a hacer la denuncia, es decir, desde que ocurre el hecho, ¿hay un plazo establecido para denunciar? No hay un plazo establecido para denunciar, pero ¿qué es lo importante? Que también acá media lo que significa el criterio. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a enfocar? Por ejemplo, la ley Karin lo que viene a hacer es resguardar
tres conductas. Una es el acoso laboral, ¿no es cierto? Otra es el acoso sexual y otra finalmente sería la violencia en el trabajo. Generalmente podríamos entender que el acoso laboral y la violencia en el trabajo es mucho más fácil de denunciar, pero ya sabemos, por lo que hemos conversado quizás, generalmente se conversa acerca de esto, es el acoso sexual y la dificultad que se tiene para poder denunciar un hecho de esta connotación de forma inmediata. Entonces, no hay un plazo en ese sentido, sí, a veces por la práctica, en lo que significa ya el mundo más jurídico, ha sido la misma Dirección del Trabajo que ha limitado los plazos, sobre todo a un plazo no más allá de 2 años. ¿Por qué? Porque ese es el mismo plazo que se tiene presente para presentar una denuncia ante la Inspección del Trabajo o directamente al tribunal. Entonces, si es que fuera de este plazo, no quiere decir que no se debiese investigar ni sancionar de forma interna dentro de la empresa, pero sí quizás va a ser más difícil que esto llegue a un tribunal o a la Dirección del Trabajo. Espero haberme dado a entender. Sí, perfecto. O sea, es decir, que la ley no establece ningún tipo de plazo, sin embargo, la idea es aprovechar el plazo de los 2 años para no quedar exento de luego poder presentar una demanda o judicializar el caso. Entonces, en el fondo es como para no perder ese plazo legal para una demanda posterior, pero no respecto a la denuncia. Eso, ¿verdad? Exactamente, porque si es que realmente el trabajador no se siente satisfecho con la investigación y con la sanción, también podría, ¿no es cierto?, realizar quizás alguna demanda y en ese tiempo, si es que se tomó demasiado tiempo para decir a denunciar desde los hechos, desde que ocurrieron los hechos, podría, ¿no es cierto?, el tribunal ya considerar que esa demanda no va a ser tramitada. Oye, Alexandra, y tengo otra pregunta. Respecto de las personas que realizan su denuncia, ¿hay medidas de protección de carácter inmediato que podría adoptar el empleador? Sí, bueno, y esto es el foco que tiene la ley Karin, ¿no es cierto?, en la prevención, con el programa. Lo que se busca acá es proteger siempre al trabajador en cuanto no un sujeto de producción, sino más bien la salud mental de una persona. Entonces, sí o sí, el empleador está obligado a tomar medidas de resguardo una vez que recibe la denuncia. Entonces, ¿cuáles son esas medidas de resguardo? Por ejemplo, las más comunes son generar la separación física de los trabajadores, también pudiese establecer modificaciones en el horario para poder impedir que en el tiempo que dure la investigación, ¿cierto?, ellos se encuentren, sobre todo en los casos de acoso sexual, ¿no es cierto? Y otras medidas de resguardo que serían relevantes también tiene que ver con la no comunicación por medios electrónicos, si es que por ahí se ha estado dando la violencia. Entonces, todo tiene que ver con el caso a caso, pero por otro lado, estas medidas de resguardo son tan relevantes que el empleador las tiene que tomar en un plazo máximo de 3 días. O sea, no podría no tomar ninguna medida de resguardo porque eso también sería dejar al trabajador en desamparo. Ya, perfecto. Entonces, igual es súper importante que estén muy bien asesorados tanto empleador como trabajador, porque el empleador es quien en el fondo tiene que hacer cumplir esta ley y adoptar las medidas necesarias. Entonces, yo creo que parte también por informar acerca de un liderazgo muy consciente que tienen que tener los empleadores, porque depende de ellos las decisiones que van a tomar. O sea, como tú lo dices, es tan casuístico, es tan correspondiente a un caso en particular que la ley no establece como para el caso concreto tal sanción. No es como que hablemos de materia penal, por ejemplo, que sabemos que tenemos un delito asignado a una pena específico, entonces no se va a imponer una pena distinta a una acción diferente porque acá no existe eso. La ley no establece de manera exacta cuál es la sanción aplicable a cada caso concreto. Entonces requiere como de una conciencia del empleador, de una empatía, de un liderazgo consciente, de una sensibilidad también y de un actuar rápido. Entonces requiere de mucha, en el fondo, conocimiento que tengan también los empleadores sobre esta ley, ¿no? Sí, y por eso es importante no solo que estén asesorados, sino que más allá de asesorarse con un abogado, por ejemplo, particular, sino que simplemente puedan informarse
a través de los medios de comunicación oficiales. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que el gobierno tiene páginas muy buenas con preguntas-respuestas, o sea, perfectamente podrían entrar a la página los empleadores y los trabajadores, previsionsocial.gov.cl, .gov con B larga de gobierno, ¿cierto? Y ahí salen una cantidad de preguntas, de información, de ejemplos, donde realmente es muy fácil obtener un panorama general de qué es lo que exige la ley Karen y por qué es relevante y no tiene que ver con solo cumplir la normativa, sino tiene que ver con el contexto de esta ley. Recordemos que esta ley, ¿no es cierto?, tiene un trasfondo muy humano, que es el fallecimiento de una persona a propósito, ¿no es cierto?, de acoso laboral. Por lo tanto, lo que busca también es que no todos los conflictos dentro de una empresa o todos los conflictos entre trabajadores o trabajadores y empleadores tengan que ser también judicializados o rompan la relación laboral. Lo que se busca es poder investigar cómo mejorar estas condiciones, cómo mejorar este contexto laboral. Muchas veces hay personas, y es que es importante también comentarlo, que no son conscientes de que sus actitudes pueden ser violentas, ¿no es cierto?, de que sus actitudes pueden ser quizás para un otro acosadoras. Entonces, por eso también lo que hacemos, o generalmente las charlas que se dan, tienen este sentido preventivo de informar, de orientar, pero también de concientizar. Y esa es la principal obligación para el empleador, poner oído, escuchar al trabajador qué es lo que te está comentando, cómo lo puedes evitar, no necesariamente sancionar. Ahora, sí hay sanciones, obviamente, hay sanciones de multas, hay sanciones que también pudiesen terminar con el despido del trabajador que ha realizado estas conductas, pero no necesariamente. Puede enfrentarse tanto los empleadores que no cumplan con la ley, así como un agresor puede enfrentarse a un despido de manera automática mediante la ley Karen. Ante la ley Karen, el trabajador no necesariamente va a ser despedido como habíamos señalado, sino que también puede ser sancionado, por ejemplo, a través de una amonestación verbal, a través de una amonestación escrita, o incluso se le puede sancionar con la disminución de un porcentaje de su remuneración mensual. Así que ahí, ¿no es cierto?, es que donde a uno a veces como trabajador te aprieta, es que te disminuyan tu sueldo, tu remuneración, en base a una investigación que ya tuvo una especie de dictamen interno dentro de tu empresa o de tu empleador que ya estableció que tú realmente eres, ¿no es cierto?, o realizaste estos actos, ok, se te sanciona de determinada forma. Esto tiene que ser informado previamente, tiene que haber una investigación también y eventualmente, y como máxima sanción, sería el despido. Eso es cuando ya realmente no hay forma de mejorar la relación laboral. Ahora, por supuesto que también hay multas establecidas para las empresas que no cumplan con la ley. Esto tiene que ver más bien con si están cumpliendo o no con haber elaborado el protocolo de prevención y sanción, ¿cierto? Si es que lo incorporaron dentro del reglamento interno, hay amonestaciones, hay multas, pero todo eso tiene que ver con cuáles son las cuestiones que no están cumpliendo y establecidas por la ley. Por ejemplo, sería, ¿no es cierto?, algo a sancionar para una empresa que haya realizado una investigación y que haya durado más del máximo plazo legal. Por ejemplo, las investigaciones que tienen que durar 30 días, pasan 45 días, pasan 50 días, todavía no se informa nada a los trabajadores, eso ya es motivo de multa. Y hay una tabla para los empleadores, ¿no es cierto?, donde ellos van a poder ver cuáles son las multas para cada conducta que no estén cumpliendo dentro de la ley. Eso también está en la misma página y lo pueden revisar. Y es muy relevante porque hay algunas épocas, ¿no es cierto?, donde la Dirección del Trabajo podría hacer controles oficiosos o a propósito de una denuncia. Si el trabajador realiza una denuncia y esta denuncia se va a la Dirección del Trabajo, la Dirección del Trabajo debería estar en la obligación de ver si se están cumpliendo todas las normativas legales.
un poco una cronología o un paso a paso sería que el empleador realice la denuncia, perdón, el trabajador realice la denuncia a su empleador mediante el conducto que el mismo empleador debe haber informado, que eso va a depender de la empresa, que tiene la obligación de establecer cuál es la vía para hacerlo, y una vez realizada esta denuncia, el empleador debe derivarlo a la inspección del trabajo y son ellos quienes investigan. ¿Verdad? Hay una opción para el trabajador de elegir dónde quiere denunciar. Puede denunciar de forma interna, ¿cierto? Dentro de las vías ya comunicadas por su empleador, tal como tú señalaste, pero también pudiese el trabajador elegir denunciar directamente en la dirección del trabajo. Pongámonos en el caso de un trabajador que quiere denunciar precisamente a su empleador. Por ejemplo, ¿no es cierto?, tu jefatura pudiese estar realizando una conducta de acoso sexual, entonces no vas a denunciar frente a él porque lo más probable es que no sea una investigación imparcial. Disculpa. Sí, luego de haber elegido ante qué organismo denunciar, se tiene que hacer, ¿no es cierto?, una investigación, y esa investigación la puede llevar adelante la dirección del trabajo, ¿no es cierto?, porque denunciaste ahí, o tu empleador la puede llevar de forma interna si denunciaste ante tu empleador. Pero el empleador también tiene la opción de decidir que sea la dirección del trabajo quien investigue. Es decir, yo no puedo investigar, no tengo las herramientas, quizás no tengo la persona idónea, porque la misma ley establece que la persona a realizar la investigación tiene que tener cierta especialidad, por ejemplo, en materias de género, por ejemplo, en cuestiones relacionadas con materias laborales. Entonces, si tu empresa no se dedica al rubro, probablemente no tenga quien investigue. Entonces tú puedes, como empleador, decidir. Yo investigo y contrato a un tercero para que investigue por mí, o le envío esto a la dirección del trabajo. Ahora, esta investigación no debe durar más de 30 días, ¿cierto? Y ahí es donde tú, como trabajador, vas a tener la opción de decidir si quieres incorporar testigos, si quieres incorporar documentos, información, para poder también respaldar los hechos que tú estás señalando como ciertos, ¿no es cierto?, lo que tú estás denunciando. También el trabajador denunciado va a tener la posibilidad de ser oído. Ahora, esto no es un procedimiento judicial, pero por supuesto que hay garantías para ambas partes, y el empleador, como ente imparcial, simplemente tiene que investigar y eventualmente sancionar. Luego la dirección del trabajo va a revisar cómo investigó este empleador, cómo se llevó adelante este procedimiento. Entonces, finalmente, en teoría, la dirección del trabajo no siempre interviene, pero sí obviamente va a visualizar cómo se llevó esto adelante. ¿Por qué es tan relevante? ¿Por qué es tan importante? Porque hay una parte de esta investigación que es cuando termina, ¿cierto? Y luego las personas que estuvieron involucradas siguen trabajando juntas. Entonces, no necesariamente pudiese terminar con el despido de alguien. Si tú trabajas al lado o almuerzas con la persona que denunciaste, van a haber conflictos, ¿no es cierto? Van a haber algunos temas, y lo importante es que la investigación ayude a mejorar el ambiente laboral y no a empeorarlo. Ya, perfecto. Muchas gracias, Ale. Mira, ahora que la gente puede tener un poquito más claro el tema de que se puede decidir si es que voy a denunciar con mi empleador, o puedo decidir si voy a denunciar en la inspección del trabajo, si es que quiero denunciar a mi mismo empleador, porque obviamente sería súper subjetivo o probablemente me perjudicaría. Entonces, eso es súper importante de aclarar. Y lo otro importante es tener claro cuáles son las conductas específicamente prohibidas por esta nueva ley. Básicamente son 3 que claramente tienen su contenido, pero lo importante es que las personas que nos estén escuchando se puedan llevar el concepto de acoso sexual, que ya es muy entendido por la generalidad de las personas, pero que tiene que ver con que realizar, ¿no es cierto?, alguna conducta indebida, ya sea por cualquier medio, esto es importante, ¿no es cierto?, WhatsApp, correo electrónico, a veces las mismas redes sociales, donde se hagan requerimientos de carácter sexual, obviamente no consentidos por quien los recibe, y lo importante también es que esto tiene que amenazar o perjudicar la situación laboral del otro o las oportunidades en el empleo. Muy común es esto que hemos visto a veces, ¿no es cierto?, funcionarios públicos, donde se ha visto hasta videos donde hay una jefatura, ¿no es cierto?, solicitando a otro trabajadora o a otro trabajador realizar conductas indebidas. Eso es un típico acoso sexual, mientras que también
el segundo concepto importante que ha sido perfeccionado por la ley Karen es el acoso laboral. ¿Por qué es tan importante? Porque antiguamente y siempre ha estado regulado el acoso laboral como una conducta indebida en este contexto de trabajo, pero ahora el concepto nuevo señala que esta conducta se puede manifestar una vez o de manera repetida. Antes la ley exigía que el acoso laboral fuese una conducta repetida, o sea, más de una vez, mientras que ahora puede ser una sola vez y eso va a constituir una agresión, un hostigamiento. Este acoso laboral puede ser desde tu empleador o desde otro trabajador y también por cualquier medio, ¿no es cierto? Y tiene que tener como resultado un menoscabo, una humillación, un maltrato, o sea, hacer sentir mal a otra persona y amenazar obviamente su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Y por último, y la última conducta, el concepto nuevo de la ley, que es algo realmente nuevo, es la violencia en el trabajo. ¿Por qué? Porque la violencia en el trabajo, obviamente, entre trabajadores siempre hemos considerado que no corresponde tampoco de tu empleador, pero esta violencia que la ley establece tiene que ver con la violencia ejercida por terceros, ¿ya? Entonces, el típico ejemplo que yo pongo es cuando hay una cajera, ¿no es cierto?, y recibe la violencia del cliente, la cajera obviamente representa al empleador, pero no necesariamente es la responsable de los incumplimientos del empleador. O a veces cuando uno llama, ¿no es cierto?, enojado a BTR o enojado por call center y se ensaña con el funcionario o con el trabajador, eso es violencia en el trabajo, pero que ejerce un tercero, o sea, no es ni tu compañero de trabajo ni tu empleador. Y esas conductas también afectan a los trabajadores. Muchas veces a uno le ha tocado estar en un contexto donde viene un usuario, donde viene un cliente, te trata mal, tú quedas afectado y eso lo puedes denunciar. Ahora, muchas personas me preguntan, pero ¿a quién voy a sancionar si es que esa persona no pertenece a la organización? No, el objetivo a veces es el de denunciar violencia en el trabajo en un contexto de ley Karen, no tiene que ver con con sancionar, tiene que ver precisamente para que mi empleador tome las medidas de resguardo y desde ahora a mí no me toque atender, por ejemplo, a ese cliente que trata mal, que amenaza, que impone su fuerza quizás. Entonces ahí es mi empleador quien tiene que protegerme en ese contexto laboral. Estas son básicamente son las tres importantes de esta ley. Ya, perfecto. Y ahora que entonces la gente tiene mucho más claro el tema de cuáles son las conductas establecidas en esta ley, que son las conductas que se sancionan, y tenemos también cuáles son las obligaciones del empleador, que es, me imagino, que también dejar establecido y dejar muy definido cuáles son estas conductas, porque en el fondo las personas tienen que saber cuáles son las conductas que se van a sancionar y que tienen que estar establecidas en este protocolo. Entonces debe incluir el protocolo la definición clara de cada uno, del acoso laboral, del acoso sexual, de qué es la violencia en el trabajo, como para saber que la conducta o la situación que están viviendo están inmersas dentro del contexto. Entonces es necesario que esté establecido este protocolo. ¿Qué sanción hay en caso de que los empleadores no tengan establecido este protocolo? ¿También es ir a denunciar a la inspección del trabajo que esto no exista? Sí, por supuesto, yo podría, como trabajador, lo que voy a hacer es denunciar a la Dirección del Trabajo que el empleador no está, ¿no es cierto?, cumpliendo específicamente con esta parte de la norma, en caso de que ellos no tengan un protocolo, y la Dirección del Trabajo tendría que sancionarnos con una pena de multa. Ya no recuerdo muy bien la multa en específico, pero sí obviamente tienen una posibilidad los trabajadores de denunciar que su empresa no está cumpliendo con las normativas. Ahora, hubo un tiempo, como tú comentaste en un inicio, que es de marcha blanca y tiene que ver con el tiempo que la misma inspección del trabajo entendía que se iba a demorar. En el fondo, cualquier empleador en generar toda esta articulación. Y hoy sí entiendo que por lo menos las multas ya están siendo aplicadas y han llegado hasta las 60 unidades tributarias mensuales, o sea, más o menos 3.900.000 pesos podría ser sancionada una empresa si es que no tuviese su protocolo. Todo esto está establecido igual en la norma, hay multas específicas, pero al final lo que busca en realidad la inspección del trabajo todavía es orientar y instar a los empleadores a cumplir con la normativa, porque muchos de ellos, y con esto insisto quizás, no han cumplido porque no tienen la capacidad, porque hay que obviamente generar un protocolo,
Pero este protocolo también es importante por si nos escucha algún empleador, hay un modelo de protocolo en la misma página que dije, ¿no es cierto? Esta de previsionsocial.gov.cl, los empleadores lo pudiesen descargar, es un protocolo tipo, simplemente pudiesen modificar el nombre de su empresa, modificar ciertas cosas muy básicas, incorporar esto al reglamento interno. Entonces así no habría posibilidad de estar en incumplimiento. Ah, perfecto. Entonces, Antonio, te vamos a pedir si por favor puedes poner en pantalla la página de previsionsocial.gov.cl y para que las personas sepan hacia dónde pueden dirigirse, hacia dónde pueden ir y qué les interesaría en el fondo de tomar de acá para crear su propio protocolo, porque si básicamente tenemos esta página donde Alexandra nos cuenta que hay preguntas y respuestas e incluso un formato de protocolo, sería súper importante también informar a los empleadores, a las personas en general, que hay una manera de realizarlo como para no estar pidiendo asesoría constante para todo. Así que, Ale, si es que nos puedes ayudar, ¿en qué parte de la página pueden encontrar las personas el protocolo? Sí, claro, una vez que yo se la voy a enviar igualmente, pero... Está en la página cuando vamos a hacerlo bien sencillo, ¿no es cierto? Si tú pones Ley Karin en cualquier buscador, por ejemplo en Google, así en Google tú pones Ley Karin, el primer link que manda es de la Subsecretaría de Previsión Social, y ese es el link al que yo me refiero. Tú al ingresar vas inmediatamente a ver toda la información y está toda resumida, no solo te ponen el texto de la ley, sino que más abajito te ponen los conceptos claves y abajo, justo en la parte del medio de toda esta información, dice pautas y protocolo tipo. Entonces ahí tú te encuentras con un protocolo tipo para trabajadores incluso de casa particular, porque a eso voy, los empleadores también son cualquier persona que contrate a otro. Entonces, si yo tengo a una persona trabajando en mi casa, esta página te muestra un protocolo tipo para trabajadores de casa particular. O sea, a veces uno dice, no se me hubiese ocurrido, claro, yo tengo un contrato con un tercero y ya me convierto en empleador. Entonces, ahí es donde hay que poner harto ojo. Probablemente, y esto igual es importante, o sea, cuando tú me preguntabas por las multas tienen que ver con el tamaño de la empresa. No van a multar con 60 UTM, ¿no es cierto? Que las multas van entre 1 y 60 UTM a una pyme. Pero sí también es importante que a lo mejor esa pyme ha dejado pasar mucho tiempo, entonces la inspección los va a instar a hacer las modificaciones, quizás sea una multa muy pequeñita, para ejemplificar, ¿no es cierto? No para derechamente sancionar. Entonces, ahí es donde hay que poner ojo. Esto es fácil, nosotros podemos agarrar ese protocolo, incorporarlo también. Donde es también importante los condominios. Nosotros, por lo menos yo asesoro condominios donde son las administradoras, ¿no es cierto? Donde tienen que contratar a veces personal de aseo. ¿No me escuchan? Ah, ya. Muchas veces también las administraciones de condominio tienen que hacer estas modificaciones y estas modificaciones para algunas administraciones pudiesen ser muy caras. Por eso yo digo, es importante quizás simplemente entrar a estas páginas, hacerlo de forma autodidacta. No siempre, y siempre digo, no siempre es necesario contratar a un abogado para estas cosas, sobre todo cuando tienen un carácter preventivo, podemos informarnos a través de otras vías o ir directamente a la inspección del trabajo a solicitar la orientación. Y me gustaría mucho hacerte una pregunta, porque si bien es cierto, hemos hablado acerca de la ley, de cuáles son las conductas que sanciona esta nueva ley, de cuáles serían las sanciones para el empleador por no contar con esta ley y de los derechos que tienen que tener también los trabajadores en su contexto laboral. Pero me gustaría preguntarte, ¿tú has visto casos respecto en los que al iniciar la denuncia, al comenzar la investigación, se haya terminado con una resolución indicando que no hubo carácter constitutivo de violencia o de acoso? Porque a mí me pasó que una clienta, que ella trabajaba en una universidad y comenzó a recibir un tipo de acoso, pero no acoso sexual, sino en un tema en que a todos sus colegas les permitían, no sé, viajar, ir a congresos,
tener un poco más de libertad si es que habían actividades de la misma universidad en otras ciudades, y a ella no le daban permiso para viajar, no le daban permiso en el fondo para tener esta misma libertad que tenían sus demás compañeros, y por supuesto empezó a ser una situación como muy angustiante porque ella lo empezó a encarar a su empleador: y ¿por qué yo no tengo la posibilidad de viajar? ¿Por qué yo no tengo la posibilidad de ir a estos congresos? Y tenemos todo el mismo rango, tenemos todos la misma carga laboral, todos respondemos de la misma manera, yo respondo de manera responsable. Entonces, en este caso, ella realizó esta denuncia, y una vez que se terminó el procedimiento, la resolución final que indicó la Inspección del Trabajo es que no existían los hechos constitutivos de acoso o que pudiesen establecerse dentro de la ley Cari. Por lo tanto, esta persona iba a tener que volver a trabajar, porque la medida que se había adoptado por su empleador era que ella hiciera teletrabajo para que no tuviera un contacto directo con el trabajador que la estaba acosando, que era un jefe no directo, porque tenía otra jefa directa, pero alguien que también estaba como a cargo. Y otra de las medidas fue que no existiera ningún tipo de interacción entre ellos, ni presencial, ni personal, ni por correo electrónico. Entonces, al terminar el proceso de investigación y al salir esta resolución, por supuesto que se vio muy afectado su salud mental, mucha ansiedad de tener que volver a convivir con esta persona, de tener que volver a compartir con esta persona, y por otra parte esta persona publicando en redes sociales como que se ha hecho justicia, que finalmente había sido todo mentira y qué sé yo, pero ella estaba realmente muy afectada, muy agobiada. Entonces, cuando se termina una investigación y en la investigación se señala que no hubo acoso, que no hay causales que establezcan algún tipo de sanción, que no se debe continuar con esto, ahí ya solamente queda el tema legal, el tema judicial. Ya sería, por ejemplo, demandar por tutela laboral, realizar un autodespido. ¿Qué recomiendas tú en esos casos? Pero lo primero que yo recomendaría en este tipo de denuncias donde hay implicancias de jefatura es que ojalá el que investigue y donde yo denuncie sea la Indirección del Trabajo, ¿cierto? Porque ahí sí yo puedo asegurarme que es un ente totalmente imparcial, ¿cierto? Entonces, claro, ahí se da mucho esto de la sensación de que a lo mejor esta investigación no fue imparcial o esta investigación estaba sesgada. Muchas veces uno termina con esta sensación si es que el dictamen o la resolución, más bien, ¿no es cierto?, el resultado de esta investigación no te satisface. Sí se ha hablado de que estas investigaciones, como no tienen un tinte jurídico, no vienen a satisfacer necesariamente al denunciante, pero toca también otros temas. Por ejemplo, si es que yo considero que efectivamente los hechos que denuncié sí tienen un asidero, sí son ciertos y me hacen tener, no sé, una sensación de que acá hay algo que no se hizo bien, yo inmediatamente le diría a esa persona que presente una denuncia por vulneración de derechos fundamentales en contra del empleador, ¿cierto? Acá hay que tener, cuando se investiga, una perspectiva de género que exige la ley. Hay que realizar una revisión de estos hechos denunciados con otra mirada, y muchas veces, si es que es una mujer quien denuncia cuestiones que tienen que ver con que solo hombres de la organización tienen ciertos derechos, yo considero que acá tiene que ser un ente como la Dirección del Trabajo quien debiese, ¿no es cierto?, realizar esa investigación. Básicamente porque generalmente puede faltar experticia o puede haber, ¿no es cierto?, influencia. ¿Qué más es importante? Que a lo mejor también, de repente, quien nos pudiese estar escuchando piensa, bueno, y si es que lo que ella consideró no tenía asidero. Bueno, puede ser, o sea, hay casos en que se pueden cerrar las investigaciones, por ejemplo, cuando el denunciante retira la denuncia o cuando esta denuncia no contiene los elementos mínimos establecidos por el reglamento y el denunciante no los complementa luego de un plazo que se le otorga. Pero también, por otro lado, eso nos acerca a otro tema, que es el de las denuncias falsas. No sé si alguna vez lo han escuchado, pero muchas personas empezaron a considerar, bueno, ¿y qué pasa cuando hay denuncias falsas? La verdad es que la ley en ningún momento se ha puesto en ese entendido. Sí, obviamente los abogados de empresas pudiesen generar
hacer como referencia a aquello y generar a lo mejor alguna prohibición interna, pero la ley en ningún momento se ha hecho cargo de las denuncias falsas, porque nadie podría a priori señalar qué cosa es falso o no, ¿no es cierto? Menos cuando no hay un contexto jurídico, o sea, no estamos hablando de un tribunal, estamos hablando generalmente de que investiga una sola persona y que conoce a los implicados. Entonces, por eso es tan difícil llevar investigaciones de forma interna y por eso generalmente también se le otorga a un externo, que generalmente somos abogados, esta labor de investigar, porque no conocemos a los trabajadores, simplemente nos hacemos una idea con los testimonios. Entonces, claro, la asesoría sería decir, bueno, si realmente está ocurriendo algo, denunciar los tribunales o la inspección del trabajo para que se pueda revisar esta misma situación. Ahora, si tú te fijas, lo que ella busca no es la sanción, probablemente, sino que se enmiende y que se le iguale las mismas condiciones para ella que se estaban visualizando respecto de otros trabajadores. Claro, por ejemplo, acá tengo la resolución específicamente de la inspección del trabajo en este caso y es, con el resultado de haberse no constatado el acoso laboral denunciado, se autoriza alzar las medidas de resguardo adoptadas en su oportunidad. Sin embargo, se insta al empleador a dar cumplimiento a su obligación de informar y capacitar a sus trabajadores sin perjuicio de que no se haya verificado indicio de acoso. Entonces, en este caso, no hubo una certificación o los indicios de acoso que ocurrían. Entonces, si esta persona sigue sintiendo como este malestar, esta sensación de ansiedad, de no querer volver a este trabajo, de sentirse totalmente perturbada en su área laboral, entonces tú dices que lo que más recomendarías es presentar una demanda por tutela laboral por tratarse de vulneración a derechos fundamentales. Tal cual, en el caso de que ella, ¿no es cierto?, considere, o la persona que quiera denunciar o quiera demandar, considere que se están infringiendo derechos fundamentales, o también pudiese eventualmente haber un autodespido en caso de que considere este denunciante que no se están cumpliendo las obligaciones o los derechos que se habían pactado en su contrato. ¿Ya? Eso también, estamos hablando de relaciones humanas, pero también está arreglado todo por, ¿no es cierto?, reglamentos internos, por contratos laborales. Entonces, acá hay que poner ojo en cuál es la normativa interna que pudiese estar incumpliendo el empleador. De lo contrario, también quizás es importante que muchas veces lo que se genere acá es una conversación con el empleador acerca de lo que está ocurriendo, para que lo pueda levantar como una situación en la cual pudiese incluso intervenir la AT. ¿Por qué lo digo? Porque hay una de las medidas de resguardo que es la atención psicológica temprana. Entonces tú tocaste un tema que es que a lo mejor la trabajadora tiene una sensación, un sentir, una percepción que no le permite desenvolverse en su lugar de trabajo y realizar sus funciones en su 100, sino quizás a lo mejor está en un 60, en un 50. Entonces el trabajador siempre que recibe una denuncia por ley Carin, tiene que ofrecerle al trabajador la posibilidad de ser derivado, ¿no es cierto?, a la institución con la que esté asociado, puede ser la H o puede ser otra, donde pudiese recibir el trabajador atención psicológica gratuita, ¿ya? Gratuita. Entonces, eso también es muy relevante. Ese es un derecho del trabajador que no debiese tener ni costo, pero también que está en el contexto de la investigación de la ley Carin. Ok, entonces el tema de recibir esta asistencia psicológica de carácter gratuito es un requisito previo el haber realizado la denuncia y estar en contexto de investigación. O sea, sí o sí hay que hacer la denuncia para recibir este tratamiento psicológico, ¿o no? Entiendo que la ley obviamente se pone en el supuesto de un trabajador que denuncia y es ahí donde él establece como derecho a ese trabajador su atención psicológica temprana por algún órgano ¿no es cierto?, del administrador de este seguro médico que tiene que ver con los empleadores, pero obviamente también hay empleadores que están asociados y que entregan esta atención psicológica en contextos laborales, quizás no asociados a una denuncia de ley Carin, pero lo importante es que el trabajador se lleve la idea de que sí o sí en un contexto de denuncia de ley Carin tiene derecho a esa atención.
Y mira, me gustaría hacerte una consulta. Por ejemplo, en este caso en particular, que esta persona ya hizo la denuncia mediante ley Karin, que ya terminó la investigación, que la investigación terminó con esta resolución de que el resultado es que no se constató acoso laboral, y esta persona decide iniciar acciones legales, decide, por ejemplo, iniciar esta demanda por tutela laboral de, le contó a la gente que la tutela laboral tiene que ver con la protección de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República. Entonces hay un catálogo de derechos que se protegen y que pueden ser invocados para esta acción en particular. Y por otra parte, por ejemplo, si una persona decidiera realizar un autodespido, ¿es una condición desfavorable o es un tema desfavorable contar con que la denuncia previa que hicieron no arrojó un resultado de acoso laboral? No necesariamente, y al dar vuelta a esta misma frase, tampoco es un referente ir a demandar o denunciar si es que este informe salió positivo. No sé si me voy a entender, pero tiene que ver con que a lo mejor, cierto, denuncié, el empleador consideró que había sí alguna conducta que pudiese ser sancionable, quizás el empleador sancionó con una amonestación verbal al trabajador, con una amonestación escrita al trabajador, y luego yo demando. La verdad es que esta resolución, esta investigación no es vinculante para el tribunal en ninguno de los casos, si sea una resolución que admite que hubo acoso o violencia o que descarta que hubo acoso o violencia para que el tribunal falle en uno u otro sentido. Entonces, pasa a ser quizás un elemento de prueba más, pero no necesariamente va a determinar el resultado del juicio, porque claramente hay una nueva fase de prueba con otros requisitos mucho quizás más elevados, y esto solamente viene a ser un antecedente. Perfecto. De hecho, hay muchas personas que también tenían esa misma duda respecto a si ya denuncié, si ya comencé el proceso de investigación, si fue favorable para mí la investigación por ABC o motivo, porque quizás no fue suficiente las pruebas que he adjuntado, o porque estos casos que eran de acoso eran como muy sutil. Hay personalidades narcisistas que son súper sutiles y súper manipuladoras y que no permiten, en el fondo, estar como que sea tan expuesto el tema como del acoso. Entonces, claro, puede haber gente que decida quedarse ahí y no denunciar y no ir adelante y no iniciar una acción legal judicializada ante un tribunal por este miedo de decir, pucha, si ya cuento con una resolución en que no se constató que hubo acoso, probablemente esto me pueda perjudicar, entonces ¿para qué voy a gastar tiempo, plata, etcétera? Entonces, esto es un llamado para personas a quien les ha ocurrido que sigan adelante y que en el fondo se puedan empoderar, que esto no es vinculante, que no determina nada, que simplemente es una investigación en un contexto, pero que pueden ocurrir hechos posteriores que se pueden también probar de otra manera. Entonces, que la gente quede clara que no es vinculante el tema de la investigación por la inspección del trabajo versus judicializar y llevar ante un tribunal el caso. Claro, no, para nada. O sea, siempre es posible hacer una denuncia ante la inspección o una demanda ante los tribunales, y una cosa no tiene nada que ver con la otra. Sí, obviamente es un antecedente, pero no voy a necesariamente tener un fallo ganado por haber quizás tener una resolución que inclusive pudiese ser también, por ejemplo, supongamos que tenemos un trabajador que denuncia hechos graves y finalmente lo consideran así, y puede ser que el mismo trabajador denunciado a quien están sancionando eleve esto a tribunales por considerar que la investigación no fue imparcial. O sea, siempre hay que sacarse de la cabeza que el denunciante como que siempre tiene la razón también. De repente pudiésemos eventualmente recibir una denuncia en nuestra contra totalmente infundada, o sea, ese es el contexto de la ley Karin. De hecho, Karin fue una chica que fallece en virtud de denuncias que se hacen, y ella en realidad fue sancionada, se le modificó su lugar de trabajo, y por todas esas situaciones que finalmente considero tan injustas, donde ella no era responsable, según sus dichos, ¿no es cierto?, de las pérdidas que se habían investigado en este sumario, porque se perdían cosas de un hospital, ¿no es cierto?, de un lugar de sistema público de salud. Finalmente ella opta por suicidarse, y es su hermana quien toma esta lucha y genera finalmente los movimientos
necesarios para que pudiese salir la ley Karin, en un contexto donde Karin fue la denunciada, la sumariada y una de las personas consideradas responsable. Entonces, por eso también es tan relevante sacarnos de la cabeza que el denunciado es una persona mala, sino que son simplemente trabajadores, ¿ya? No estamos hablando acá de denuncias necesariamente siempre también de extrema gravedad a veces, y es lo que yo hablo en las charlas, tiene que ver con los límites de cada quien. De repente, lo que para una persona es acoso, para otra no. Obviamente todos sabemos que hay cuestiones y hechos que son de acoso por el sentido común, pero también hay quizás cercanías que no todas las personas tienen, o sea, esa mano en la cintura al saludar, el beso más cerca de la boca, o sea, son cuestiones que quizás para todos nos parecen más o menos cómodas, pero también tiene que ver con el sentir de cada uno. Entonces, todos conocemos a personas que a lo mejor toda la vida se han saludado de beso y abrazo, así como hay otros que no nos gusta tanto. Entonces uno tiene que poner límites y hacerlos, informárselos a su compañero para que él también pueda respetarlos y no necesariamente un día le llegue una denuncia sin entender él que a lo mejor nunca le hizo sentir cómoda a su compañera. No sé si me doy a entender. Estamos terminando la entrevista del día de hoy. A mí me gustaría que tú explicaras en qué consisten tus servicios para contarle a la gente que si ellos como empleadores o como jefes de algún tipo de servicio público, de alguna empresa, si ellos quisieran contactarte a ti, ¿qué tipo de asesorías realizas tú y dónde te pueden encontrar? Porque como es una ley nueva, como es mucho tema nuevo, hay protocolos que crear donde tienen que quedar establecidos muchos temas, hay charlas que hacer, hay mucho que educar, hay mucho que enseñar. Entonces, obviamente no todos tienen el conocimiento y si tú tienes harto conocimiento de esto, si tú trabajas en esto, si te dedicas a esto, que igual tiene que ver con generar un bienestar en los ambientes laborales, que es el lugar donde estamos la mayor parte del tiempo, sobre todo muchas de las personas. Entonces, es súper importante crear un ambiente armónico, pacífico, nutricio, que requiere de personas como tú que puedan estar ayudando, nutriendo, entregando conocimiento. Entonces, si nos puedes contar un poquito dónde te pueden ubicar y en qué consisten los servicios que tú realizas. Sí, bueno, yo tengo LinkedIn, ahí me encuentran por mi nombre, Alexandra Quiroga Jiménez, ¿cierto? También pueden enviarme un correo, de repente si tienen alguna duda, yo encantada de responderla. Mi correo es alexandraquiroga, todo junto, @gmail.com, y obviamente pudiesen mandarme un correíto, yo les mando la página, o sea, yo tengo doble función, trabajo esto a veces de forma independiente, pero también soy funcionaria pública y cuando llegan trabajadores les doy una orientación gratuita a través de la Corporación de Asistencia Judicial. Trabajamos con empleadores que son chiquititos, obviamente, que quieren tratar de mejorar el ambiente laboral, de cumplir con la normativa sin tener quizás los recursos, y ahí me encuentran también, ¿no es cierto?, en la Corporación de Asistencia Judicial, específicamente en el correo alexandra.quiroga@casta.cl. Entonces, ahí pudiesen hacer las consultas y siempre abierta, obviamente, a que si es que te llega alguna persona con alguna duda, poder también a través tuyo hacerles llegar la información. Perfecto, Alex. Muchísimas gracias por haber estado presente aquí en Justicia con Alma, y muchas gracias por tus conocimientos, por tus explicaciones tan certeras, tan prácticas. Así que te doy nuevamente las gracias y dejamos acá tu contacto si es que te quieren escribir por LinkedIn, quienes te quieran contactar, quienes quieran tomar tus servicios o quienes tengan alguna duda. Por otra parte, si es que quieren también llamar a la radio o escribir aquí a la radio si es que quedaron con alguna duda o algo. Así que esperamos que esta información haya sido muy valiosa para muchos de ustedes. Y te aprovecho de despedir, Ale. Muchísimas gracias por tu contacto. Que tengan muy buen día. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Gracias. Y nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial porque ya vimos el tema de la justicia, vimos el tema de la ley, ya vimos un poquito de qué se trataba, en qué consistía, cuáles son los deberes, cuáles son las obligaciones del empleador, de los trabajadores, cuál es el paso a paso que hay que seguir, qué pasa en caso de que las resoluciones no sean favorables, cómo continuar. Vimos un poco lo que tenía que ver con la ley. Ahora nos vamos a ir a una pausa comercial y vamos a ver a la vuelta lo que tenga que ver
ver con el alma de esta parte, con la parte interna de nosotros. Así que ya volvemos. Recién llegados, miles de artículos de vestir a Rags United para que usted, emprendedor, comerciante, tenga el mejor surtido para sus clientes a precios muy convenientes. Rags United, siempre preocupados en tener a sus clientes abastecidos con la mejor ropa para niños, damas, varones y artículos para el hogar. Fardos desde 25 kilos, pantalones, vestidos, polerones, jeans, chaquetas, ropa de cama. Despacho rápido a su negocio. Importadora Rags United, Los Carrera 46, llegando a Almagro. WhatsApp 939-615913. Instagram Rags-United-Limitada-La Serena. Importadora Rags United, creada para que usted gane dinero. Ahora Radio La Serena Televisión está en señal digital. Así es, sintoniza el canal 16.3 en tu televisor y disfruta de toda nuestra entretención y programación. Somos Radio La Serena Televisión, canal 16.3. Llegó a La Serena la revolución del sabor. Restaurante Mi Perú, fina gastronomía peruana. En Balmaceda 2081, esquina Las Higueras. Gran variedad de exquisitos platos en carnes, pescados y mariscos. Piqueo marino, piqueo criollo, ceviche, tiraditos, entradas calientes y frías. Es decir, una gran carta gastronómica. Mi Perú, fina gastronomía peruana. Todos los días al mediodía. Gran menú ejecutivo. Avenida Balmaceda 2081, esquina Las Higueras, La Serena. ¡Qué precio, querida! ¿Qué? Mirá qué barato es todo en este negocio. Mirá, pero busquemos Cielcom. Pero mirá los precios, quedémonos acá. Esperá, si este es Cielcom. Tenés razón, entremos. Cielcom, los mejores precios siempre. Mirá, juegos gamer para los chicos. Mirá qué cantidad de instrumentos musicales, querida. Qué bellos relojes. Artefactos para mi casa, mirá, qué maravilla. Oh, amplificadores, luces, karaoke, qué bárbaro. Ve, aquí en Cielcom hay de todo. Cielcom, todo en electrónica, electricidad, menaje y artefactos para su hogar. Cielcom, O'Higgins 433, los mejores precios siempre. ¿Quiere vestir bien en forma económica pero con elegancia? Entonces visite Second Style, moda europea alemana. Dos opciones. Compre por kilo, a 6.000 pesos el kilo, toda la ropa de vestir, pantalones, blusas, chaquetas, calzado, artículo para el hogar. La mejor selección en ropa por kilo, a 6.000 pesos el kilo. Otra opción. Exclusiva ropa nueva, de gran moda, excelente calidad, modelos únicos para damas y caballeros desde una prenda. Second Style, moda alemana, Melgarejo 1431, centro de Coquimbo. Por Canal Radio La Serena Televisión, un completo equipo de comentaristas y relatores está entregándoles Día a Día Deportes. Día a Día Deportes, todos los días, de lunes a viernes, desde las 6 hasta las 7 de la tarde y por supuesto desde los estadios. Y al mal tiempo, Choco Churros. Masa preparada con los mejores ingredientes para que usted disfrute de los más exquisitos churros fritos al instante, con exclusiva receta española, en forma de lazo, con sabrosa salsa y o chocolate. Y los invitamos a todos aquí en el centro de La Serena, cerquita de la Recoba. Chocochurro, Prat 684, Prat 684, La Serena. La nueva televisión digital terrestre hoy está presente en todo Chile.
Es gratis, en alta definición y puedes acceder a ella de manera muy simple. Debes contar con un televisor con norma digital TDB y una antena de uso habitual. Conecta la antena en el puerto que se encuentra en la parte de atrás del televisor. Luego enciende la pantalla y busca en el control remoto el botón menú. Presiona y busca la opción Ajustes. Luego dirígete a la barra Canales y Entradas. Una vez ahí, selecciona la opción Añadir canales digitales y el televisor automáticamente los sintonizará. Los nuevos canales que se encuentren se verán en HD y completamente gratis. Comienza a vivir ahora la experiencia de TV digital. Una información de los canales de televisión abierta chilena, agrupados en Anatel. Volvemos entonces en Justicia con Alma y tuvimos hoy día de invitada a Alexandra Quiroga, que ella es abogada de adultos mayores y experta en ley Cari. Entonces Alexandra nos contó cuáles eran las nuevas modificaciones que se hacen respecto a la ley Cari para el Código del Trabajo, cuáles son los pasos que hay que seguir en caso de estar viviendo alguna de las 3 conductas establecidas que son de acoso laboral, acoso sexual, cuáles son las obligaciones para el empleador que tienen que establecer en su protocolo, y nos envió también una página donde habían incluso modelos de protocolo para sacar. A Alexandra la pueden encontrar en LinkedIn con su nombre, Alexandra Quiroga, o nos pueden pedir el contacto a nosotros en la radio si es que necesitan alguna asesoría para establecer estos protocolos de ley Cari. Ahora bien, como este programa se llama Justicia con Alma, acá no solamente hablamos de leyes humanas, que son las leyes, el Código del Trabajo, las leyes nuevas publicadas por el Congreso, sino que hablamos también de cómo esto nos afecta a nosotros. Y me gustaría contarles unas cosas. Resulta que como abogada he recibido muchísimas personas con temas de acoso en el trabajo, de acoso por jefes, de jefes que les hablan mal, que les gritan, que en el fondo los maltratan, que recoge tal cosa, que no sé, velo tú, soluciónalo solo, como con un ambiente súper hostil. Y desde una perspectiva terapéutica, desde una perspectiva de las constelaciones familiares, todo lo que tiene que ver con el trabajo y con el jefe está directamente conectado al padre. El padre y las emociones que nosotros tuvimos con nuestros padres no resueltas en nuestra infancia van a afectar mucho de lo que nos sucede en la adultez. La relación con nuestro padre se va a manifestar en nuestra adultez con la relación que tenemos con nuestros jefes y con el trabajo, la fuerza que tenemos para nuestros proyectos y la relación que tenemos con nuestros jefes. Y la relación que hemos tenido con nuestra madre en la infancia nos va a afectar la relación de pareja que tengamos en nuestra adultez. Entonces, si quedaron muchísimas emociones, por ejemplo, de desprotección, de abuso, de ausencia emocional, de poca contención, de injusticia, que hayan quedado atrapadas en nuestro cuerpo, en nuestra infancia, adivinen con quién vamos a recrear todas esas emociones en nuestra adultez. Con nuestros jefes. ¿Por qué? Porque hay ciertas personas que tienen jefes maravillosos, que tienen horarios maravillosos, que realmente tienen un buen ambiente laboral, que generan buenos recursos, que disfrutan haciendo lo que realmente les gusta, y otras personas que viven un acoso constante y que pasan de trabajo abusivo a jefe abusivo de manera constante. Si tengo una constante en mi vida en que paso por trabajos en los que no soy feliz, en los que soy acosado, en los que soy de cierta manera ninguneado, en que no me valoran, en que no me reconocen, todas esas emociones, la verdad es que son de tu niño interno, que quedaron pendientes con tu padre en la infancia y que de adulto, para resolverlas tienes que volver a sentirla en otro contexto, que es el contexto laboral. Entonces yo invito también a hacer esta introspección, me dio alergia. Invito también a hacer esta introspección a cada uno de nosotros, si es que estamos viviendo alguna situación de acoso en nuestro trabajo, que se relaciona en algo, cómo me siento con mi jefe versus cómo me sentí con mi padre. ¿Son las mismas emociones que estoy desarrollando en mi contexto laboral respecto a cómo de niña sentí cómo era mi padre conmigo?
Así que también hay trabajo interno que hacer, porque esto no es solo de vamos, denunciamos ley Karin, demandamos y después entro a otro trabajo y vuelvo a sentirme acosado y vuelvo a sentirme menospreciado, desvalorizado. Entonces, si es que es una constante en la vida, es que ahí el denominador común soy yo, que me estoy poniendo en todos estos contextos. Entonces, nosotros igual somos creadores de nuestra realidad de manera consciente o inconsciente. Entonces, si es que estoy creando una realidad que es muy poco favorable para mí respecto a mi ambiente laboral, respecto a mi trabajo, va a ser importante mirar qué hay dentro mío respecto a la relación con mi padre, respecto a cómo me relaciono con la energía masculina, con la fuerza, con el trabajo, con la relación con mis pares o con quienes están en una relación de subordinación, que hacen que esto no se lleve como la fiesta en paz. Porque obviamente acá lo que queremos es resolver jurídicamente un conflicto legal, pero también ver cómo yo he contribuido a que este conflicto legal se cree en mi vida, como yo, como creador de mi realidad, consciente e inconscientemente, he contribuido a estos factores y a que ocurra esto. Entonces, claro, por supuesto vamos a solucionarlo de manera legal, pero ¿cómo yo lo evito? Lo mismo que vimos en el programa anterior. Yo no tengo ningún problema en estar divorciando personas, en pedir compensación económica, de hacer las denuncias por violencia intrafamiliar, que la Fiscalía realice una investigación, que se sancione. Pero si esa persona tiene un conflicto interno de estar atrayendo constantemente al mismo patrón, es que ahí hay algo en mí. Entonces, eso es lo que quiero que se quede, no solo con el tema de la ley, de la asesoría legal, sino como yo también contribuyo a que ciertas cosas puedan ir sucediendo en mi vida y cómo también puedo ir modificándolas a medida que voy sanando y trabajando mis temas pendientes y mis heridas emocionales. Así que eso. Me encantaría que me dejaran cualquier duda, cualquier consulta sobre las leyes, sobre las constelaciones, sobre la ley Karin, sobre si quieren contactar a Alexandra, y acá tienen el teléfono. El próximo martes vamos a continuar también con los derechos de los trabajadores, así que para quienes estén en un contexto laboral un poco difícil o les gustaría empoderarse más en conocimiento acerca de cuáles son sus derechos, vamos a hablar acerca de la ley Karin, pero en un contexto de servicios públicos, cuáles serían las sanciones en los servicios públicos, y después vamos a ver la continuación de qué pasa si la ley Karin no funciona en este contexto de mi empleador de un servicio público. ¿Qué hago? ¿Qué pasa con la demanda de tutela laboral? ¿Cómo puedo iniciar un autodespido? Así que va a estar súper interesante para que estén súper informados de cuáles son sus derechos y los puedan ejercer. Muchísimas gracias por su sintonía y nos vemos el próximo martes a las 12:30 en un nuevo programa de Justicia con Alma. Que tengan una preciosa, evolutiva, expansiva, alegre y optimista semana. Nos vemos. Recién llegados, miles de artículos de vestir a Rags United para que usted, emprendedor, comerciante, tenga el mejor surtido para sus clientes a precios muy convenientes. Rags United, siempre preocupados en tener a sus clientes abastecidos con la mejor ropa para niños, damas, varones y artículos para el hogar. Fardos desde 25 kilos, pantalones, vestidos, polerones, jeans, chaquetas, ropa de cama. Despacho rápido a su negocio. Importadora Rags United, Los Carrera 46, llegando a Almagro. WhatsApp 939-615913. Instagram Rags-United-Limitada-La Serena. Importadora Rags United, creada para que usted gane dinero. Hola, mi nombre es Carla Casas Cordero, soy abogada, astróloga e investigadora de trauma vincular. Y quiero invitarte a mi nuevo programa Justicia con Alma, que se transmitirá desde las 12 hasta la 1:30 y que será un espacio donde confluye no solamente el empoderamiento legal y el conocimiento de tus derechos, sino que será un espacio holístico y consciente que se entrelazará con otras herramientas para que aprendas acerca de cuál es la herida, cuál es la historia que hay detrás de cada conflicto legal y también cuál es el proceso de transformación personal. Acá no solamente aprendemos de leyes de la tierra, también aprendemos de leyes del cielo, leyes del universo. Así que los espero todos los martes de 12 a 1:30 por las pantallas de Radio La Serena Televisión y Canal 16.3.
Llegó a La Serena la revolución del sabor. Restaurante Mi Perú, fina gastronomía peruana. En Balmaceda 2081, esquina Las Higueras. Gran variedad de exquisitos platos en carnes, pescados y mariscos. Piqueo marino, piqueo criollo, ceviche, tiraditos, entradas calientes y frías. Es decir, una gran carta gastronómica. Mi Perú, fina gastronomía peruana. Todos los días al mediodía. Gran menú ejecutivo. Avenida Balmaceda 2081, esquina Las Higueras, La Serena. Ahora Radio La Serena Televisión está en señal digital. Así es, sintoniza el canal 16.3 en tu televisor y disfruta de toda nuestra entretención y programación. Somos Radio La Serena Televisión, canal 16.3. ¡Qué precio, querida! ¿Qué? Mira qué barato es todo en este negocio. Mirá, pero busquemos Cielcom. Pero mira los precios, quedémonos acá. Esperá, si este es Cielcom. Tenés razón, entremos. Cielcom, los mejores precios siempre. Mira, juegos gamer para los chicos. Mira qué cantidad de instrumentos musicales, querida. ¡Qué bellos relojes! Artefactos para mi casa, mirá, qué maravilla. ¡Oh, amplificadores, luces, karaoke! ¡Qué bárbaro! Ve, aquí el Cielcom hay de todo. Cielcom, todo en electrónica, electricidad, homenaje y artefactos para su hogar. Cielcom, O'Higgins 433, los mejores precios siempre. Queridas amigas y amigos de La Serena Televisión, queremos invitarlos de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde al programa La Mejor Compañía, donde disfrutaremos de 2 horas con lo mejor de la música mexicana, rancheras, cha-cha-cha, cumbia tropical y mucho más. Artistas desde Vicente Fernández hasta Pedrito Fernández, todo incluido y mucho más de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde. La Mejor Compañía, solo por las pantallas de La Serena Televisión, no se lo pierdan. M3U.cl, la nueva forma de ver televisión. Listas IPTV totalmente gratis. Canales internacionales, regionales, noticias, películas, series, música y mucho más. La mejor alternativa a la televisión tradicional. Canales originales e independientes. Nos puedes ver donde quieras en nuestras múltiples plataformas. M3U.cl, la nueva forma de ver televisión.